Bienvenidos amigos a una nueva tertulia del Templo de Hermópolis. Nos acompaña el señor Juancho Domagov, si no me equivoco con el nombre, mis disculpas, que es un forjador de juegos de rol. Tiene un amplio abanico de estos y muy seguramente vamos a tener mucho tema de conversación porque van desde el siglo XVIII hasta los años del siglo XX, así que hay mucha carne de donde extraer. Mi estimado, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Pues bien, entonces, antes de empezar con las preguntas y demás, ¿cómo ha sido tu experiencia? Aquí rápidamente. O sea, tu experiencia con los juegos de rol antes de tú pensar, voy a hacer un juego de rol. Bueno, yo empecé a jugar a rol a principios de los 90 y bueno, cuando uno tiene mucho más tiempo para jugar, ¿verdad? Y al principio siempre eran historias de fantasía, historias de ciencia ficción, historias muy locas. Claro, cuando tienes 12, 13 años, pues es a lo que juegas. Y poco a poco me fui lanzando hacia unos temas más simulacionistas, más realistas, a lo mejor, más de acción, más de ponerme música tipo hit o tipo películas de este estilo de Michael Mann o de Misión Imposible, etcétera. Y bueno, empezamos a jugar en ese, con esa ambientación. Lo que pasa es que luego llegó la universidad y aunque sí pude jugar un poquillo, pues al mismo tiempo llegó además Mago, llegó los juegos de Mago, los juegos de Hombre Lobo, los juegos, llegó Magic Ujú. y aquello arrasó los intereses sobre todo de mis amigos. Yo seguí haciendo cositas por mi cuenta o cuando volvía a mi grupo habitual para jugar temas de Far West, temas de acción. Pero lo fui dejando hasta que llegó un momento que emigré, porque yo soy de España pero vivo en Ecuador, Ujú. y desaparecieron todos mis contactos que jugaban a rol. Además me puse a estudiar, a ampliar mis capacidades haciendo un doctorado y cuando terminé el doctorado, que me había tirado 5 años metido perdido en la selva y metido en una habitación, Ujú. cuando terminé 3 meses después llegó la pandemia y me volvió a encerrar en la habitación. Con lo cual no me quedó más remedio que como ya llevaba unos meses haciéndolo antes de la pandemia, ¿no? Que he leído ya la tesis, etcétera, volver otra vez a jugar. Y cuando me puse a jugar a rol, me puse a jugar por internet, me puse a jugar por Telegram, me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo se quedaba grabado, vamos, lo podía volcar fácilmente a un documento de texto y me puse a hacer aventuras como las hacía hace 25 años, pero ahora con mucha más experiencia y con unas capacidades técnicas que no podía soñar en su momento. Sí, me imagino que tú que eres ya un jugador veterano de rol, toda la transformación que ha tenido el medio, tanto en lo virtual como en lo físico, ha sido apabullante, ¿no? Sí, y otra cosa que no se tiene muy en cuenta, también la nueva generación que ha llegado, que ha transformado por completo el cómo se juega rol, que a veces parece que hay una barrera entre los distintos tipos de jugadores Ujú. y esa barrera tiene mucho que ver con la edad y cómo se ve el mundo. Sí, 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 ha sido muy interesante, ¿no? Me ha tocado ver esta discusión cuando es amena, cuando no es tan amena, pero pues por lo que cuentas ya, tú ya tienes una opinión bien marcada, ¿no? Por lo que veo, ya que te pusiste a forjar, pues también. Sí, es decir, yo por ejemplo, cuando alguien dice juegas a rol, a veces, o te encuentras con alguien que juega a rol, muchas veces es como decir, como encontrarte con alguien que hace deporte, ¿no? Ujú. Pues, si tú, por ejemplo, si tú te gusta el tenis, o te gusta, qué sé yo, la petanca, lo que sea, Ujú. estás haciendo deporte. Si te encuentras con otra persona que hace deporte, la conexión a veces no es tan inmediata como lo era en los 90. En los 90 tú te encontrabas con alguien que jugaba rol
Y era la leche, porque sabías que no ibas a encontrar a nadie más y entonces era como cuando te comprabas un juego que daba igual, tú lo jugabas aunque fuera aquello una porquería de juego porque no había otro y tenías que exprimirlo. Sí. Con los jugadores pasaba lo mismo. Tú te encontrabas un jugador de rol y ya podía ser el gilipollas más grande del barrio y no te quedaba más remedio que jugar, ¿no? Y eso era así. Sí. Hoy día las cosas han cambiado mucho porque tú ahora te encuentras a un jugador de rol y a lo mejor ni siquiera hablas de rol, porque a lo mejor él está jugando a Pathfinder, a Dragones y Mazmorras en segunda edición o 3.5, o está jugando a las ávidas espadachinas sáficas, o está jugando a cosas que es que a ti ni sabes qué es lo que está jugando, ¿no? No. Y es difícil encontrar a alguien en directo. Afortunadamente eso ha cambiado con el tema de las nuevas tecnologías y ahora es muy sencillo encontrar gente que juegue a simulacionismo o que juegue a una cosa muy concreta como que es lo que te guste a ti, ¿no? Sí. Y bueno, ya que, porque ha sido todo eso muy, muy interesante en el sentido de que cambia mucho la tendencia, cambia mucho las formas, y tú lo dijiste, una gran parte de los jugadores juegan pues cosas más fantásticas, cosas más alejadas, y no es que no haya mercado, al contrario, hay un gran mercado, pero ya que hemos centrado en este tema, ¿qué es lo que a ti te impulsó a crear estos juegos de rol? ¿Qué fue lo que te motivó? A crear el hambre. Es decir, es que yo soy un creador de juegos de rol, pero también soy vendedor de juegos de rol. Yo quiero venderos la moto a vosotros y a todo el mundo que me escuche. Es decir, la historia es que por mucho que uno haya hecho un doctorado y se haya emigrado y se haya tratado de buscar los garbanzos por el mundo, pues ha llegado un momento que yo me he encontrado que no he encontrado una manera de que nadie me contrate Qué triste. de una forma continuada. O sea, si trabajo, si doy clases, si hago un montón de cosas, ¿no? Que me dan algo de dinero con lo que pagar los alquileres y las historias. Pero la verdad que no he encontrado en ningún momento una cosa primero que me llene más que levantarme para escribir rol y que a la vez pueda producir resultados. Digo, el hambre, quiero decir, que me pueda dar 250 o 300 o 500 dólares al final del mes y decir, demonios, es que me levanto a las 3 de la mañana porque no puedo dormir y lo que hago es encender la compu y ponerme a escribir o a maquetar o a hacer mapas o lo que sea. Y eso realmente no me había pasado con ningún otro trabajo. Y mira que me gusta mi profesión. Yo soy geógrafo y me encanta. Pero como que ha llegado un momento que la geografía es un poco la maldición de Cassandra. Estás diciéndole a todo el mundo lo que hay que hacer para solucionar los problemas del mundo, pero no hace caso a nadie. ¿No? Como es muy desesperante, muy desesperanzador más bien, pues me he encontrado que en realidad escribiendo rol yo me lo paso de putísima madre. O sea, yo es que me levanto por perdón por los tacos, que soy de España, además soy del norte de España, es que hablamos así. No se entiende, se entiende. O sea, es que es eso. ¿Cuántas veces tú en tu trabajo te levantas a las 6 de la mañana y dices, joder, qué ganas tengo de ir al trabajo? No, muy, muy difícil, muy difícil. Y bueno, pues a mí me pasa. Que es lo bonito, ¿no? Que al fin y al cuento también eso pienso yo que tiene mucho que ver porque tienes la capacidad de crear. Tienes en tus manos el poder de meter a otras personas en un mundo. Que no deja de ser, entre comillas, el mundo real, pero pues no deja de ser un mundo. Claro. Yo, por ejemplo, escucho a escritores entre comillas, de verdad, escritores de novelas con cientos de miles de ejemplares vendidos. Escucho a Juan Gómez Jurado, o cuando era el momento a Almudena Grandes o Arturo Pérez Reverte. Y muchas veces lo que hablan es que ellos se pasan gran parte de su trabajo es ver, mirar, conversar, explorar el mundo
guardar todas esas experiencias en cuadernillo o en la cabeza y después volcarlas, ¿no?, sobre el papel para hacerle sentir a la gente lo mismo que sintieron ellos. Y la verdad es que escribiendo es esa la sensación que uno tiene, que tiene un montón de experiencias, que tiene un montón de formas de ver el mundo, y cuando te pones a escribir y y te sueltas y consigues, dices, mira, pues he conseguido ya 200 páginas de este volumen, o mira, 77.000 palabras de la serie, joder, pues está de puta madre. Ya, es que esa sensación no tiene parangón. Sí. Bueno, solo tiene parangón cuando estás viajando o estás viendo o estás investigando y estás descubriendo cosas, ¿no? Sí. Eso que es al fin y al cabo parte del procedimiento. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Nada más añadiría que el recibir dinero también es, pienso yo, muy satisfactorio de ello. Claro, si encima te pagan, pues es que flipa. Increíble. Sí, de hecho, aprovechando para hacerte promoción, porque ya lo dijiste y nunca mejor dicho, eres un vendedor, nuestro invitado tiene un Patreon que vale la pena visitar. Tiene una cantidad de materiales de rol abrumadora. Es increíble lo que este hombre se pone a hacer, porque trae una serie de recursos que donde los quieras usar. Hasta, yo he visto gente que ha usado tus trabajos para exponer en clase. Que sacan las capturas y no tiene, para mí no tiene pérdida. Para mí no tiene pérdida. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, ya que entraste en la palabra mágica del parangón de crear, ¿tú por qué decidiste lanzarte en crear ambientaciones, juegos de rol para nuestro mundo, para la historia de nuestro mundo? Porque no es tan común de ver, entre comillas, ¿no? No, pero principalmente porque es lo que a mí me gusta. A mí es muy respetable a todo aquel que le gusten dragones y mazmorras y un mundo fantástico y tal, que a mí me puede gustar en un momento determinado leer o experimentar. Pero lo que realmente me gusta son las historias de espías, las historias de acción, las historias de investigación. Me gusta Colombo, soy un tragaseries y me he visto, yo creo que la práctica totalidad de las series de policías desde los años 80 me las he enchufado. Ahora estoy con Blue Blood, que la he dejado en la temporada 3 porque todos los malditos capítulos acaban con ellos rezando alrededor de la mesa y ya me está agobiando. Pero incluso las series más raras me las termino viendo. Porque es lo que realmente me gusta. Cuando veo una escena de acción, que puede ser de ciencia ficción también, o incluso de fantasía, de demonios, pero cuando veo que está bien hecha y que funciona, no tanto a nivel fantástico como a nivel físico, siempre pongo el mismo ejemplo. La mejor escena de acción grabada nunca, yo creo que es de acción callejera, digamos, ¿no? Yo creo que es el robo al banco de la película Hit, de Michael Mann, con Robert De Niro, Val Kilmer, en la que se produce no es para nada el baile, ¿no? Porque aquí, y perdona que distraiga un poco la pregunta, existen varias formas, varios puntos de vista y varios prismas desde los que mirar los juegos de rol. Están la típica forma de verlos, que es el narrativismo, ludismo, simulacionismo. Todos los juegos tienen un poco de cada, pero en ese triángulo yo me tiraría más hacia el simulacionismo, es decir, más hacia el Batman de Nolan que al Batman de Keaton o al Batman de la serie animada, ¿no? Yo prefiero el Batman de Nolan, en el sentido de que cuando te caes te haces daño, ¿no? Que todo sea muy físico, muy tal. Y que los personajes no sean tanto héroes todopoderosos con una narrativa en la cual es imposible prácticamente morir, y además hay una magia que en un momento determinado te puede resucitar, y etcétera, etcétera. Yo eso no me gusta tanto como otra cosa, ¿no? Como el tiroteo de Hit. Tú disparas por aquí, yo disparo por allí, pero es que además hay un contexto dramático
porque nos conocemos, porque no sé qué. Y en ese sentido, la fantasía y la ciencia ficción, y ahí voy a la pregunta, no me llaman tanto como el mundo real, porque el mundo real es mucho más físico. El sin perdón, ¿no? El Unforgiven de Clint Eastwood me parece mucho más físico que las películas de Sergio Leone. Me produce mucha más satisfacción una película de un 007 de Daniel Craig que las películas del 007 de los años 70 o 60, que eran pues una fantasía épica casi. Sí. Esa es la razón, básicamente. No, de hecho yo no diría que hayas desviado la pregunta porque se me escucha doble, por cierto, un detallito. Pero no creo que la hayas desviado porque expandes muy bien por lo que te llevó a ti a crear esto, porque los ambientes es muy válido. Y lo que yo decía, porque por lo general lo que tú mismo comentabas, mucha gente juega rol por escapismo, pero hay otra gente, incluso a mí, yo tengo el vicio de coleccionar juegos de rol históricos. Tengo una pequeña biblioteca sobre ellos. Me gusta muchísimo y fue lo que me llamó la atención de tu trabajo. Y pienso yo que vale la pena eso porque incluso quitándole entre muchas comillas lo del rol te queda la experiencia de haberlo jugado, las ideas que eso te crea. Y tú dices, no está tan lejano del mundo real, ¿no? Tengo el riesgo de que podría estar viviendo esas aventuras eventualmente. Entonces... Claro, el otro día hablaba... Sí. No, dime tú, por favor. No, el otro día hablaba con otro compañero, no me acuerdo cuál, que hay una cosa que en los juegos de rol actuales, y me refiero a actuales casi más a las nuevas jornadas, ¿no? de modos de jugar al rol, que se ha perdido un poco, que es la sensación no de competición con el director de juego, porque no es eso, porque al fin y al cabo tú te ves, no sé si ya vi, bueno, quizás reviento un poco la serie, pero en la última temporada de Stranger Things el director de juego parece que está en contra de los jugadores, ¿no? Hay una partida de rol y el director de juego parece que está en contra de los jugadores, pero en realidad cuando al final tiran el dado y sale un número determinado y aquellos pues rompen en emociones, el director de juego tiene una sonrisa muy particular que es la de: en realidad todo esto es una patraña, yo me lo estoy pasando mucho mejor que todos los otros. No soy competidor. Pero esa sensación de competir, que no es ninguna competición, sino de vamos a ver cómo hacemos que esta narración sea la leche, se traslada también a la mesa cuando tú llevas una ficha de un personaje y sabes que ese personaje corre el riesgo de morir. Entonces lo que haces es apostarte la ficha a la partida. Yo me apuesto a este personaje a que soy capaz de pasar la partida de la campaña. Y el director de juego no va a ser tu competidor en ningún caso, pero lo que sí va a ser es un compañero de viaje que te va a poner una serie de dificultades para que la aventura sea la leche. Y si te tienes que tirar desde un helicóptero sin paracaídas y coger a otro por el camino porque tiene un paracaídas, ¿no? Mientras caes, y van a ser una serie de tiradas muy difíciles, pero que si se consiguen, pues la alegría de la mesa va a ser la leche. Y si no se consiguen, pues tu personaje va a acabar echando el coche en el suelo y has perdido la ficha. Pero es que forma parte del riesgo, forma parte de la alegría y de la diversión que haya riesgo real, no riesgo real en la realidad, sino en la partida. Sí. De que en una partida, lo que tú dices, pienso yo que igual el director de juego no tiene que ser el antagonista, el enemigo, sino el que ponga las dificultades y obstáculos para que los jugadores cuando lo superen se sientan realizados, porque no deja de ser una apuesta. O sea, y mismamente... Claro, se usan dados. Sí, exactamente, literalmente eso. Incluso un ejemplo muy tonto, entre comillas, pero yo a veces con mis colegas de trabajo llevo una caja con monedas, llevo unos dados y digo, vamos a tirar los dados a ver qué sale. Y se vuelven locos y son 2 dados de 6 caras. Y en una partida de rol es mucho más significativo incluso, una tirada bien, que salga bien.
Claro, es que o una tirada que se haga mal, una pifia en un momento Efectivamente. determinado, se puede ser aquello el acabose, Sí, sí, ¿no? sí. Pero una concatenación de tiradas buenas en el momento crítico de una partida, pues aquello se convierte de pronto en una película de... Pues eso, se convierte en la continuación de Juez Dredd, en una continuación de Mad Max, en una continuación de Batman o lo que sea, y todo el mundo se siente como si estuviera metido en una película. Y eso no tiene... Y además es su película, con sus personajes que los han creado ellos. Sí, sí, realmente es eso. Entonces, mira, ya que hemos estado hablando de esto, de las sensaciones dentro de la mesa, fuera de la mesa yo he estado siguiéndote en las redes sociales. Ha sido muy interesante, muy esclarecedor. Y esta pregunta creo que va a ser muy significativa. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que has tenido al trabajar en estos proyectos, en estos juegos de rol? Con trabajar, bueno, Ujú. en realidad, más que a la hora de trabajar, porque a mí escribir, afortunadamente, no me cuesta. O sea, yo me siento, a veces sí tengo ese problema de, joder, no me sale nada hoy. Pero bueno, Ujú. si no sale nada escribiendo, pues me pongo a maquetar, o me pongo a hacer una tabla, me pongo a dibujar, me pongo a hacer un mapa, o me pongo a imaginar un contexto de otra partida y ya está. Ujú. Entonces, las dificultades no son tanto las técnicas, porque creo que afortunadamente tengo el material y tengo herramientas y tengo ciertas capacidades para poder escribir 60 páginas mensuales, Ujú. sí, para hacerse un hueco. Es muy complicado hacerse un hueco si no sabes cómo. Es decir, eh, no es... está el modo fácil, ¿no? Que es meterse en todos los jaleos y en todas las broncas de Internet, porque como dijo, yo creo que fue Lola Flores, pero seguramente lo dijera algún periodista norteamericano, Ujú. no hay, no hay publicidad mala, ¿no? Es decir, no existe la publicidad mala, entonces si te metes en esos jaleos de forma muy rápida consigues muchos seguidores y al final consigues que la gente... me desvío. La historia es que es muy complicado hacerse un Patreon, abrirse todas las puñeteras redes sociales, abrirse Roleplus, abrirse Drive-Thru, abrirse Lulu, abrirse Lectu, abrirse el Coffee, ponerse varios usuarios de Telegram, ponerse varios usuarios de Facebook, ponerse un usuario de Instagram, subir todos los días material eh, y que la gente te conozca y te siga. Es súper complicado porque lleva una cantidad de tiempo terrible que deberías estar utilizando para hacer otras cosas Ujú. y realmente pues se te puede dar mal. A mí se me da mal, yo reconozco que se me da fatal relacionarme como, como marca, como empresa se me da fatal porque no tengo un community manager que Ujú. se dedique a escribirme por los tweets o hacer los sorteos o hacer eso. Entonces cada vez que quiero hacer un, un sorteo, cada vez que quiero hacer una pregunta o lo que sea, sé que tengo que escribirlo con mucho cuidado, tengo que ir con mucho tiempo porque no sé si estoy agobiando, si no estoy agobiando, si estoy escribiendo demasiado, si no estoy escribiendo demasiado. Entonces, esa es la mayor dificultad, llegar a tu público sin agobiar y sin quedarte por el camino, claro. Sí. Y sin despeñarte también. Es complicado. Y hacer los amigos correctos es muy importante también, entre comillas. Bueno, y sobre todo no ser un gilipollas, porque si eres un gilipollas, pues la gente te dice, oye, eres un gilipollas y no te compra nadie. Sí, Le pasa obviamente. nada a la gente, no pasa nada. Bueno, sí. Y bueno, además de eso, porque ese es un factor capital. Y vaya que nosotros lo hemos vivido. Y muchas comunidades que he visto también lo sufren. Ya Internet es un lugar enorme. Y pues, pregunta personal, si te incomoda igual podemos saltar, pero económicamente ¿te gustaría, piensas que estos proyectos
significado alguna dificultad económica o que te gustaría recibir más económicamente por estos proyectos? Hombre, a quien no le gusta la panoja, claro. Obviamente. Evidentemente. Es decir, yo ahora mismo meto en el proyecto todo mi tiempo. Y evidentemente no recibo la compensación que recibiría si estuviera trabajando en el... Quiero decir, todo mi tiempo, 8 horas diarias. Me levanto a las 7 de la mañana, me pongo a trabajar a las 8, hago un par de recesos para hacer trabajos que tengo que hacer por aquí por la casa, y a eso de las 5 paro y vuelvo a empezar otra vez a las 7:30, un par de horas. Es decir, 8 horas todos los días, de lunes a sábado. Eso es un trabajo que si fuera un trabajo en una empresa, pues estaría cobrando 5 o 8 veces más que lo que cobro haciendo rol. Pero poco a poco, tampoco. Al principio eran $20 lo que me daban por el Patreon, ¿no? Bueno. Pero con algo se empieza, ¿no? Y hemos visto que has estado creciendo también. Sí, estoy sosteniendo un crecimiento en 2 años de producción y de mecenas que ojalá fuera mucho mayor, pero bueno, es lo que hay. Pues sí, con el tiempo y pues con estas publicidades, con todo este proceso que estás llevando a cabo, más que seguramente dentro de pronto vas a tener un buen capital, ¿no? Entonces... Hombre, la historia es también, hablando de Patreon, no solamente es Patreon, es decir, en Patreon tengo un pequeño ingreso fijo. También están las comisiones, los pedidos. Me piden hacer mapas todos los meses, pues 3 o 4 personas me piden que les haga un mapa. Y luego vienen ingresos de royalties, de trabajos que he hecho y de Lulu, la imprenta bajo demanda, y de drive-thru y de otras cuestiones. Que no deja de ser muy poco dinero y no deja de ser todavía un quiero y no puedo. Pero creo que es el camino, porque creo que las plataformas de micromecenazgo en el ámbito anglosajón en los últimos años han reventado todos los mercados. Parece que no se quiere ver, pero en el ámbito anglosajón hay un montón de gente que se saca sus 8 o 10 mil dólares mensuales por hacer 20 paginitas de texto plano. Sí. Y hay mucha gente que se dedica a mapas y cosas así, y no es mucho trabajo lo que implica. Sí, se entiende. Igual es... suena que voy a hablar mal de alguien, pero siempre la mentalidad del hispano también no ayuda en ese respecto. Por lo que yo he visto, lo que yo he tratado. Entonces, igual quizás el mercado anglosajón es tu futuro. Sí, bueno, yo lo puse ayer en un tweet, que si tuviera dinero para traductores y artistas, tendría dinero para pagar a traductores y artistas, entonces me pagarían para tener dinero para pagar a traductores y artistas. Eso es como todo. Si yo tuviera, qué sé yo, $5,000 mensuales, pues agarraría la mitad, pagaría a un artista para que hiciera portadas y unos dibujos increíbles, unas ilustraciones impresionantes, y la otra mitad es un traductor para que tradujera los textos. Entonces me metería en el mercado anglosajón de cabeza y me pagaría mucho más y podría pagar a los ilustradores y a los traductores. Pero es la pescadilla que se mueve la cola por ahora. No, sí, se entiende. Es todo un ciclo vicioso eso, pero pronto, esperemos. Ya que nosotros aquí en el templo, sin deseo de cortar abruptamente con el tema, ¿no? Pero ya que nosotros aquí en el templo nos centramos en más directamente en el conocimiento general para aplicarlo en la literatura, y siendo que el rol no deja de ser un trabajo de escritura, ¿tú piensas o consideras que han mejorado tus capacidades como escritor a lo largo de estos 2 años de producción? Sí, claro. Mira, Goya, cuando tenía 80 años, hizo un grabado que salía él con 2 muletas, muy fastidiado,
y escribió, el título es Todavía aprendo. De todo se aprende. Evidentemente yo cuando empecé, pues había expresiones que yo consideraba que estaban bien escritas, y ahora sé que como la palabra sé de luego saber, pues yo la escribía sin tilde, fíjate. Sí. Y ahora sé que se escribe con tilde. Y otras muchas cuestiones que no sabía. Y cuando yo empecé, cuando yo tenía 18 años, yo pensaba que escribía muy bien. Y cuando tenía 20 años, yo pensaba que escribía muy bien. Y cuando más escribes en un proceso inverso a Dunning-Kruger, ¿no? Cuanto más escribes, más sabes escribir, y mejor te sabes escribir, y peor en realidad ves que escribes, porque te das cuenta de todo. Como sabes más, te das cuenta de todo lo mal que has hecho antes y todo lo mejorable que eres. Claro que en estos 2 años he mejorado, pues, y lo que me queda por mejorar, espero. Sí, de hecho creo que es la mejor forma de resumir todo ese proceso de mejora, y como tú mismo lo dijiste, yo pienso que uno solo deja de aprender cuando se muere, ¿no? Entonces vamos a ver cómo mejoras. Es un viaje de la escritura, de todo, generar un juego de rol, lo que sea, es un viaje, nunca se detiene uno en el camino. Entonces, pues, siguiendo con este tema, es una pregunta un poco extraña, pero ya hablando en un futuro, Dios quiera que cercano, ¿no? Pero bueno, si tú consiguieras que tus juegos de rol te sostuvieran la vida, digámoslo pronto y mal, ¿considerarías escribir novelas o relatos o mandar a maquetar un cómic con todas estas vivencias que a ti se te han ocurrido de lo que has vivido y lo que has visto? Sí, claro. De hecho, los juegos de rol son una forma de literatura, como el teatro es una forma de literatura, como los cómics son otra forma de literatura. Al fin y al cabo es material escrito. No se diferencian demasiado de historias cortas o de otro tipo de material. Evidentemente, algunas de las campañas que he escrito tienen muchísimo de un cuento que no es que quisiera escribir, sino que es un cuento que con las partidas de pruebas se fue escribiendo, ¿no? Porque tú para hacer una campaña, pues el proceso es muy similar a la escritura de un libro. Tú, pues ves los lugares, te imaginas cómo serían unas determinadas escenas, te imaginas los personajes. De hecho, a la hora de escribir un personaje, un escritor profesional lo que hace es algo muy parecido a una ficha de personaje de un juego de rol. ¿No? Escribe cuáles son las características, cuáles son sus vínculos, cuáles son, etcétera, y luego a partir de ahí le saca el jugo y lo mete en las conversaciones. En un juego de rol en una campaña de un juego de rol haces lo mismo, pues, y luego van al volcán y después pues tienen una persecución con estos, si es que llegan a este sitio. Generas una serie de escenas, encarriladas o no, puede ser un sandbox o lo que sea, y luego cuando haces las pruebas de juego, pues te das cuenta de cómo actúan los personajes en ese contexto. Y bueno, si trabajas por Telegram o si trabajas por foro o si trabajas de esa manera, pues eso queda escrito y se puede utilizar muy fácilmente para escribir, no ya una novela, sino la propia campaña. Sí, he visto mucho eso. Y también, continuando con esto, aprovechando que tú escribías una novela de tus campañas, o sea, porque hay muchas novelas de juegos de rol, las más famosas son las salidas de Dungeons and Dragons, y es un material que tiene mucha salida cuando ya está bien fundamentada el público, la comunidad. Claro. Por ejemplo, la campaña que voy a sacar dentro de poco, una de ellas, que se llama La Serie, es una transformación de una campaña que hice fan-made hace 4 años, una cosa así,
para Delta Green, para el juego de rol Delta Green. Entonces esa campaña, como evidentemente no se puede sacar para Delta Green porque no tengo los derechos, y cuando la saqué en fanmade, me vinieron los de Art Dream diciendo, oiga, es que estos derechos son nuestros. Y digo, ya bueno, pero es que yo no estoy ganando dinero ni nada por el estilo, simplemente es como un Spider-Man que dibujas en tu casa y lo pones en Twitter, ¿no? O sea, yo qué sé, o en Art Station. Evidentemente no le estás quitando dinero a Spider-Man o a, no sé si es Warner o DC o quien coño sea, sino que le estás dando publicidad al muñeco, ¿no? Soy tan conocido, es tan conocido el muñeco que la gente te imita y no está sacando dinero. La cuestión es que no pude hacerlo de esa manera porque evidentemente yo sabía que no podía hacerlo y nunca pretendí sacar dinero por ello. Pero como es una campaña que lo mismo podría ser para Delta Green que para la lavandería, que para exoterroristas o para cualquier otro juego, pues lo que he hecho ha sido transformarla a Agencia Especial, que es el juego de acción e investigación que hice el año pasado y que es la base de las campañas que juego. Pues evidentemente modifico todo lo que hay que modificar, añado todo lo que hay que añadir y lo he convertido en 2 libros, relacionándolo con lo que me preguntabas, que en cierta manera se pueden leer como si fueran una novela, porque tienen muchas introducciones de personajes de una página entera. Cada capítulo tiene una introducción de un personaje de aproximadamente 300 palabras y son 10 capítulos y son 6 personajes. Entonces, si tú te vas leyendo solamente los inicios, los epílogos y los prólogos de cada uno de los personajes a lo largo de los 10 episodios, pues vas a poder leer prácticamente las pruebas de juego que se hicieron para esa campaña, ¿no? Y vas a poder ver los argumentales como si fueran realmente una novela o algo parecido. Sí, que sería interesante, la verdad. O sea, me gustaría mucho verlo en un futuro cercano. Eso. Bueno, pues con ello estoy. Yo creo que ya he maquetado el primer van a ser 2 volúmenes, porque son como 450 páginas y es imposible hacerlo en uno. Y el primero, pues esto ya le he dado maqueta, o sea, ya le he dado para ponerlo en maquetación, ya está corregido, ya está preparado. Pero es que publico muchísimo, entonces no sé exactamente qué fecha va a ser la salida. Bueno, ahí lo tienen las palabras del creador hablando de su nuevo juego, flamante, salido del horno. Pero bueno. Entonces, ya que entramos en esto de los juegos de agencia especial de revoluciones, que fue el que a mí más me llamó la atención, si te soy sincero, mi primer contacto contigo fue ese juego, porque yo lo vi y dije, eso es una mina de oro. O sea, tiene para mí... Lo es. A mí me gusta mucho ese periodo, pero yo lo vi y dije, es que este es mi juego de rol. Yo lo quiero. Pero ya que estamos en esto... Sí. Sí, lo que ocurre es que va lento porque evidentemente tengo muchos compromisos, tengo mucho trabajo y se publica bimensualmente. Si son 8 episodios, pues son 16 meses lo que se tarda en sacarlo. Sí. Ya que estamos hablando de esto, tú de los juegos que has hecho, que tengo conciencia que son Agencia Especial, la campaña del Ranger, aunque creo que ese es más bien un módulo, Caso Abierto y Revolución, a no ser que tengas otro en mente. ¿Cuál de tus juegos que has creado, el que tú dices, lo ves y dices, este es mi hijo favorito? Como juego, ahora mismo es Agencia Especial. Porque en realidad es el único juego que es mío, propio, vamos, que he hecho, que he terminado. Todo lo demás son campañas, son escenarios de campaña, son aventuras encadenadas, pero todos tienen en común que siguen las reglas de Agencia Especial, excepto alguna otra cosa que he hecho para otras editoriales y que vendrá más adelante cuando llegue el momento. Ese es el sistema. El sistema es Agencia Especial.
Pero vamos, está Veranos del Amor, 130 páginas para jugar en un trasunto de Nueva Orleans de mafias, ¿no? De gente que da de comer a los caimanes con sus enemigos, de funky, de los Rolling Stones, de gente que vuelve de Vietnam, de drogas, rock and roll. Pues eso es un escenario de campaña del que estoy bastante orgulloso, ¿no? Pero está La Suerte y el Destino, que es una campaña corta de tipo Indiana Jones, y que voy a sacarla el producto sale el mes que viene. Estoy muy orgulloso de la campaña del Rangers, porque son 250 páginas que durante las pruebas de juego pues fue súper intenso, fue increíble, el sistema funcionó como un cañón, pero es una campaña completamente alejada de lo que es un sandbox, es una campaña encarrilada. A los personajes les dicen ve allí y asalta a los alemanes, y es lo que tienen que hacer. O quédate aquí y aguanta la marea de partisanos italianos. Y de ese estoy especialmente orgulloso también porque es incluso estamos ahora jugando una segunda parte y que se publicará el año que viene, la campaña de Ranger. Bueno, la Red Omega, la serie, estoy muy orgulloso porque, insisto, son 400 páginas. Revolución, me encanta. Ojalá tuviera todo el tiempo del mundo para dedicarlo solo a Revolución, porque es que me parece una mina de oro, hay aventura por todos los lados y es que, en fin, me encanta ese periodo de la historia. Pero bueno, es que hay un montón de cosas. Hay otro escenario de campaña que es post-apocalíptico, que se llama El Día de Mañana. Hay otro escenario de campaña que son Los Chicos de Azul, que es una ciudad completa con un montón de personajes para jugarla tipo la película Hit. En fin. Que hay mucho en el horno. Sí, ha salido un montón y a partir del mes pasado y hasta dentro de un par de meses pues van a salir bastantes más cosas ya en físico. Ah, qué bien, qué bien. A ver, ojalá pudiera yo echarle las manos encima, la verdad. Porque yo le he visto tu sistema y yo digo, coño, está muy bien, está muy interesante. Ya quiero dirigir una campaña. Porque siempre me toca hacer de máster también, eso sí. Eso es lo clásico. De todas maneras, aunque el sistema de agencia especial, pues uno piensa, mira, es que no quiero jugar a agencia especial porque es un D100 que no me gusta, porque es muy crunchy o por lo que sea. Bueno, no hay problema, pues júgalo con otro sistema. Si es que lo bueno de los juegos de rol a veces es que cambiando 3 cañas de reglas, pues jugarlo al sistema que tú quieras. Sí. No pasa nada. Si en lugar de fingir tienes que usar disfraz, pues bueno, no pasa nada. Sí. Si es que es muy sencillo. Que es lo maravilloso de los juegos de rol, ¿no? Que te dan una independencia bastante grande a la hora de interpretar los personajes y las situaciones. Claro, luego el esfuerzo le cuesta siempre al director de juego, pero bueno. Sí, Dios mío, sí, me ha pasado. Y bueno, un poquito saliéndome de lo que iba yo encarrilado, pero ¿algún periodo histórico o algún suceso que tú como creador, a ti como creador no te gustaría tocar? Lo dije en algún momento, aunque parezca mentira, aunque Revolución parezca muy relacionado con ello, pero no me gusta o no me interesa demasiado la destrucción de los pueblos indígenas de América del Sur. Bueno, no la destrucción, sino esa conquista tan descarnada, tan destructiva. Igual cuando juego, y fíjate que estoy hablando de que tengo un juego que se llama Revolución y que es el siglo XVII, el siglo XVIII y principios del XIX en Norteamérica, ¿no? Desde Panamá hasta Nootka, vamos, hasta el lejano norte. Pero es otro contexto. Es un contexto en el que los indígenas todavía tienen una oportunidad, ¿no? Todavía no están siendo destruidos de la manera tan brusca y tan bestia como se les destruirá en el siglo XIX en Estados Unidos. Entonces, ese contexto de conquistar en el siglo XV, vamos, en el siglo XVI, los imperios Inca y Azteca, pues no me interesa demasiado, porque
Más que nada porque yo vivo en un lugar en el que todavía existen tribus no contactadas. Vivo en la Amazonía profunda. Entonces, por aquí todavía hay paisanos que no saben que nosotros existimos. Y con nosotros quiero decir a todos los que saben que existen los teléfonos móviles. ¿Vale? Se entiende. Entonces, y además, aparte de esos parientes, tenemos que no saben que existimos nosotros, tenemos otros que saben que existimos desde hace 30 o 40 años. Que hay gente todavía paseando por donde yo vivo que, como quien dice, ha descubierto la ciudad hace 30 años. Y entonces el contexto de esa gente, si no vives aquí, es muy difícil entenderlo. Es muy complicado entenderlo. Y trabajar en un juego de rol ese contexto, iba a decir que me parece poco respetuoso, pero no, me parece arriesgado, me parece complicado. Sí, es un proceso que, bueno, yo soy del gremio de historiadores, ¿no? Pero es un proceso muy complicado que siempre se tiene que tomar con pinzas, que no se puede soltar una barbaridad, y así que se entiende muchísimo por qué no te querrías tocar ese tema, porque vamos de ahí para pegarte para cualquiera, muy muy complicado el tema, la verdad. Claro. Y sobre todo que en una mesa con gente que no está versada en estos temas, pues se puede caer en un maniqueísmo muy feo, muy desagradable, ¿no? Sí. Entonces casi prefiero que esos temas se queden apartados. No, o sea, por supuesto, yo puedo hablar de ello muchísimo, ¿no? Pero no me interesa plasmarlo en un juego. Me interesa saber cómo la viruela destruyó a los habitantes de esta u otra ciudad. Me interesa más el rollo del último mohicano, que es otro punto de vista completamente diferente. Sí. ¿No? O de las 5 naciones civilizadas, o de la Federación Iroquesa, que es un punto, o de los indios pueblo, o incluso de los apache del siglo XVIII, o de los comanches, que entablan una serie de relaciones con los europeos que no se pueden llamar de igualdad, pero sí de cierto intercambio, más que de arrasar, ¿no? Es como hacer un juego de rol de Golden Nick, vamos, de las masacres, de las grandes masacres de Estados Unidos y de Canadá, o un juego de rol no sé, de ese contexto. No, pues no me interesa, mira. Prefiero no. O jugarlo solamente con alguien que sepa yo que va a responder de una determinada manera, o no tocarlo en mis juegos. Sí, más que entendible. Y otro contexto además de este que ha sido muy interesante y muy esclarecedor. ¿Me preguntas? Es otro contexto en el cual no te gustaría tocar como creador de juegos de rol. No me gustaría tocar. Bueno, más que no me gustaría tocar, no me interesa. A mí, por ejemplo, el drama sexual, ¿no? O el rol limón, o este tipo de cosas no me interesan en absoluto. De la chaviza, sí se entiende. O sea, o el furbismo y estas cosas, pues oye, pues muy adelante. Y sinceramente, es que, o sea, si lo hubiera, si lo estoy viendo en la televisión y estoy haciendo zapping, paso, porque no. Y si veo que solo hay de eso, apago la tele, porque no me interesa. Pues sí, ¿no? sí se Si uno puede elegir. Sí, se entiende. Bueno, ya que hemos hablado de todo esto, que se ha desarrollado la conversación, quisiera yo pensar que de forma tan amena. ¿Tú qué le dirías a esa gente que nunca ha jugado una ambientación histórica o que no le ha dado una oportunidad, ya sea por prejuicios, por falta de tiempo, por falta de contexto? ¿Qué les dirías tú para animarlos? Y específicamente animarlos a consumir tus sistemas, que es por eso que estás aquí. Hombre, yo lo que les diría es que de la misma manera que leen libros históricos, libros de historia, libros de este estilo, y no se echan las manos a la cabeza por ello, nadie se echa las manos a la cabeza por ello, jugar ambientaciones históricas o con un ligero tono fantástico, si quieres, que también puede incluirse, ¿no? Este tipo de juego resulta de lo más interesante. No ya transformar los grandes procesos históricos,
ni de tratar de establecer unos modos de vida completamente anticuados y rancios, sino pues bueno, ¿por qué no ser el último mohicano? ¿Por qué no ser el patriota? ¿Por qué no ser Bernardo de Gálvez? ¿Por qué no ser, qué sé yo, un explorador franciscano tratando de construir una misión en California? Pues es que me parece tan enriquecedor y tan interesante y tan profundo que ninguna ambientación de fantasía jamás se va a poder acercar a ello. Sí, se entiende. Creo que es interesante, ¿no? Porque mucha gente también me dice, no, es que si es historia, ya lo hemos visto, ¿para qué voy a jugar una partida de rol de eso, no? Y pues no sé qué tú dirás, pero yo digo que pues en la historia hay muchas historias que no se cuentan, por una u otra razón. Y una partida de rol te da la voz para crear esa narrativa. Sí, claro. En un momento, es que al vecino le ha dado por poner música de volumen. Sí, 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 escucha. El portazo fue mágico, el portazo fue mágico. Sí, a veces. Bueno, da igual. La cuestión es que la historia tiene una cosa, que es que la historia es infinita. El que diga, no, es que esto ya lo he jugado, ya lo he visto, ya lo he leído, ya lo que es. No tienes ni idea. No, perdona que te diga. Cuando uno se coge un libro de historia, o no un libro de historia, o empiezas a investigar acerca de personajes, es que son infinitos. O sea, ningún cuento, ningún Tolkien, ningún Dungeons and Dragons va a tener la capacidad de sumergirte como realmente fuera un océano. Tolkien es una piscina. Dungeons and Dragons es una piscina. Eclipse Phase es una piscina. Y mira que son juegos profundos hasta los 10 metros. Pero es que la historia es un océano. Es infinita, es impresionante. Y te puedes ir además a momentos de la historia en los que... Y además, si quieres cambiarla porque es tu juego, la cambias. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es cuestión de hablarlo con la mesa. Decirle, oye, pues en el juego histórico... o en el juego histórico que vamos a jugar, en esta ambientación, hay unas reglas que van a diferir de la realidad, que son esta y esta. Adelante, no pasa nada. Si es que además nunca vas a estar allí, nunca vas a ir al pasado para saber cómo era exactamente. Entonces lo que vas a imitar en realidad no va a ser la historia. Lo que vas a imitar va a ser la serie Roma, o va a ser la película de Clint Eastwood Unforgiven, o va a ser Master and Commander, o va a ser cosas muy parecidas, ¿no? Pero va a ser una historieta que va a ser un trasunto de la historia, no va a ser la historia en sí. Sí, que a mí como miembro del gremio me hinchas el pelo del orgullo y me pone los pelos como escarpias. Y sí, realmente cuando yo, por ejemplo, me toque el archivo, hay cosas muy chorras, ¿no? Te encuentras con carta del reclamo del vecino que te mata de risa porque es como ver una publicación de lo que llaman los chavos hoy en día una Karen, ¿no? Y te das cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O te das cuenta de que, coño, las cosas no eran como quizás yo las había pensado, y una ambientación histórica te da oportunidades para hacer ello. Te abre todo un universo de posibilidades, y me ha encantado cómo lo has definido, cómo lo has descrito. Sí, además el juego de rol Revolución, aparte del de Agencia Especial, la Agencia Especial está escrito desde un punto de vista y con una forma más digamos académica en el sentido de juego de rol, ¿no? Estas son las reglas, mucho más aséptica. Pero en Revolución, como por ejemplo en la campaña de la Agencia Especial la serie, pues hay otra forma de escribirlo. Está escrito desde un punto de vista más de una mezcla entre Jason Bourne y Expediente X. Y además, ¿no? Y con la música de Hans Zimmer. Pones una primera
Y eso es la sensación que quiero que la gente tenga y esté escrita para que de esa forma no se juegue, por lo menos, si consigo que la gente tenga esa sensación al jugar la campaña, pues eso es lo que quiero. Pero escribiendo Revolución, yo lo he escrito de una forma, no evidentemente en las reglas, sino los textos que acompañan a las reglas están escritas de una forma que, por cierto, voy a tener que poner un disclaimer o algo por el estilo, porque no es tan evidente, no parece tan evidente. En el mundo parece que cuanto más gente conoces, evidentemente, pues el conjunto de tontos del culo también crece. Y se piensan que a lo mejor es un fascista porque estás escribiendo del siglo XVIII. Oiga, pero que gilipollez. Y entonces, si escribo de Roma también soy un fascista. Es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Hombre, pues, entonces, la forma en la que está escrita está un poco, los textos de compañía están un poco influidos por la forma idiota y fascistoide de escribir que tienen en Warhammer 40.000. Si tú te coges un texto de Warhammer 40.000, pues el imperio es el imperio infinito, vamos, con el emperador que lleva 10.000 años en su trono porque la humanidad hace la guerra y no sé qué, esto es una tontería, no hay por dónde cogerla, y que cualquier persona con 2 dedos de frente entiende a la segunda línea que es toda una mofa de los totalitarismos. Sí. Del mismo modo yo escribo un poco los textos de ambientación, ¿no? Pues el mundo, el océano infinito, semejante a una galaxia, y los barcos que son ciudades inmensas que van de un sitio a otro, porque en el momento era como se sentía, y un poco quiero hacer ver a la gente ese rollo, ¿no?, idiota de madre mía, aquí los ingleses, los británicos, que son el imperio del norte, y entonces está el imperio de la humanidad, que son los españoles en ese momento. En fin, pero que al final voy a tener que poner un disclaimer porque parece que la gente no lo coge, ¿no? Bueno. Sí, por cierto, un saludo a la comunidad de Warhammer, porque sí, es todo un tema de conversación que si quieres otro día lo podemos hablar, porque tiene mucha tela de donde cortarse eso, haciendo la comparativa. Pero sí, estoy de acuerdo con tu punto de vista en la mayor parte, la verdad. Entonces, no sé si quieres añadir algo sobre tus juegos de rol, sobre tu persona, proyectos, anuncios, amenazas. No, que solamente que la gente puede echar un vistazo con toda paz a Instagram o a Twitter o a lo que sea, y verá que produzco mucho, que produzco, yo creo que muy divertido, que los precios son muy populares y que me gustaría vivir de ello. Así que se animen y se apunten al proyecto. Muy bien. De hecho, yo añadiría a las personas que vean esto que también compartan lo que él hace por redes sociales, mándenselo a la abuela, a la tía, porque eso ayuda mucho a que los algoritmos le den la ventaja. Y siendo usted un proyecto... Sí, es muy importante, y además se agradece. Hay veces que aquel que te viene y se hace patrón un mes y se marcha y no ha compartido nada de lo que has hecho, se agradece. Sí. Pero si esa misma persona, en lugar de hacer eso, lo que hace es dedicarse durante un par de semanas a compartir con todo el mundo conocido que conoce todas tus redes, hace mucho más por el proyecto, en realidad. Sí, realmente sí. Nosotros aquí vamos a poner en la descripción las redes sociales, vamos a estar dándole vamos a compartirlo en grupos de rol también, para que también tenga buena difusión y para que te vaya mejor, para que vaya creciendo este proyecto, porque le vemos muchísimo potencial, la verdad. Pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por hacer todo esto. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. No sé si quieres despedirte de la gente. Nada, que sigan al templo de Hermópolis, que está on fire. Muchísimas gracias, de verdad. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por llegar a este punto del video. Ya lo saben, compartan los trabajos de nuestro estimado invitado. Véanlo, vale mucho la pena. Si necesitan también material para clases, así fuera de broma, sí sirve, sí te salva. Y nada, un placer tenerte aquí, mi estimado, y hasta la próxima, nuestra audiencia. Un abrazo.